Roberto Tinoco y sus invitados. Muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva. Esta maravillosa mañana. ¿Qué paz se siente sin alguien que se llama Josué, verdad? Sí, ¿Qué paz se siente? ¿no? Sí, ha estado muy padre. Llegamos a una media paz. ¿Verdad? Una media paz. Ahora Sí, todavía nos falta poquito. nos falta Sí. poquito ya para... Pero ya mero, ahí vamos ya. Pues ahora con el hermano que nos estuvo dando buenos tips pues, Sí, de dónde sí, mandarlo ahora, el hermano Sí, sí, Guevara. Sí, para Para Alejandro. Alejandro. Sí, pero no, ya estamos estamos Ya buscando el iglú para la Antártida, Palabra Viva Antártida. No, Antártida no. ¿Cómo se llamaba, hermano? Pero hay iglús ahí. Ah, era Kazajstán. Kazajstán. Sí, Kazajstán. ¿Y ahí dónde viven? En casas normales, porque siempre están en guerra y destruidas. De milagro. Ahí viven de milagro. Qué mala onda. Oh, sí, Ahí está no pesado. viven. Ahí sí está pesado, sí. Pero Sí, bueno. pero ahí que lo que estaba comentando se me hizo interesante que estas personas por eso siempre están en conflicto, porque lo atribuyen a la santidad el morir por esa causa, ¿no? Una forma de asegurar su vida eterna es siendo víctimas de sus guerras santas. O sea, Sí. por esa razón es que porque van a acabar una guerra si es la forma de salvación. Pues sí. Si les conviene, o sea, ideológicamente o de fe. ¿Verdad? Es terrible eso. Sí, al oír su explicación, pues ya entiende uno por qué siempre están en conflicto. Claro. La inventan, si no hay de una razón, se inventan otra. Exacto. Y también los rencores que debe haber a través de los siglos, Ajá. siempre hay muertos de cada lado, ¿no? Exacto. Es terrible. Pero bueno, Sí, es cierto. volvamos acá al programa. Gracias por su sintonía. Recuerde que puede ser parte del programa llamándonos por teléfono al 541-5252. También puede mandar mensaje de WhatsApp con el 614-541-5252. Y esperamos que Alejandro Rodríguez esté ahí en el teléfono atento, porque ya vi que la torta que le trajeron. Esperemos que esté atento ahí para los mensajes y llamadas. Nos pase uno que otro, ¿no? Ahí. Sí. Oye, hermano Elizondo, me di cuenta que Cintia, la esposa de Alejandro, le compró camisas, pero le trajo como 4 tallas más arriba. Pensó así que tipos carpa de circo. Sí. Entonces es la visión que tiene de él. Ya tiene esa visión. Ya, Entonces digo, oye, pero yo no estoy de esa talla. Pues que siempre te veo esparramado. Entonces ya está futureando, ¿no? Sí. De lo que va a ir creciendo ¿Hacia dónde poco va? a poco. Sí. Y pues, ¿qué tanto duras en llenarlo? Entonces, Con 2 tortas, ¡pum! sí. ¿Estoy mintiendo? No, la verdad es que no. Ah, qué... No sé por qué decimos esas cosas, pero estamos mal. Y luego después alguien nos escribe y se molesto porque hacemos bromas así, jugamos. Pero recuerden que es el arranque del programa, siempre lo hacemos así. Hacemos una depuración del programa, viendo quiénes sí tienen una buena intención de permanecer y bromas y todo, y luego ya entramos a la palabra. Pero bueno, aparte del clima extraño que tenemos ahorita, que está como chispeando, pero no hace frío, y que parece ser que va a volver a hacer frío, entonces no sé cómo está el asunto. Sí, yo estaba viendo si Claro. me pongo suéter o no. ¿Verdad? No, dije no. Está cómodo. Sí, pero está en el clima en este momento que si uno no se pone nada, o sea, de una chamarra o algo, puede uno tener un poco de frío. Pero si se pone un suéter, entonces ya tiene calor. Entonces, ¿cómo? Exacto. Está raro, ¿no? Sí, está raro. Es un momento ¿Y extraño. qué clima traemos? ¿Qué temperatura No es? sé. ¿Qué clima estamos andará? ahorita? 14, 15 por ahí. Roberto, ¿qué clima tenemos por ahí? No, está jugando las cartas ahí en la computadora. 15 grados. 15 15 grados. grados, 15 gracias. grados. Está 15 grados. perfecto. Está perfecto y se supone que vamos a andar hasta los 22 grados. Pues está bien, nada de frío. Y Juárez está en este momento a 17 grados, según me marca aquí el teléfono. No está. Y va a llegar a 19, así que también. Está muy bien ahí. Sí, muy bien. Bueno, ya le dimos el teléfono para que se comunique. ¿Tiene efemérides? Pues traemos aquí algunas. Pues ahora es el inicio, es cuando inició la Revolución Mexicana, ¿verdad? Sí, es cierto. Estamos en 20 de Revolución noviembre. Mexicana. Que eso fue en 1910. ¿Cuántos muertos hubo en la Revolución Mexicana? Híjole, ahí no. No supe, trae esos datos. No traigo ese No dato. los contó. No los traigo esos datos, más bien traigo que pues fue a causa del porfiriato, ¿verdad? En donde salió la Revolución Mexicana. Sí. Entonces que estuvo 35 años en el poder. Pero después de que Porfirio uno ve Díaz. lo que hizo por el país, uno dice, vuelve Porfirio Díaz.
Fíjese que eso es lo que estaba viendo precisamente, que están diciendo que hubo un crecimiento económico Enorme. tremendo. Extraordinario. Y que también hubo una estabilidad política. Muchísimo, sí. Fue extraordinario muchas de las cosas que realizó. Sí, sí. Para como se ven las cosas en este momento, en la transformación de Cuartas, la verdad es que sí, dice uno, vuelve Porfirio Díaz. Sí, Está serio el asunto. Sí. ¿Cuántos muertos? 400,000 muertos. 400,000. Sí. Pues hay otros datos ahí de 2 millones, ¿verdad? Sí, traen datos distintos. No. Caray. Es que son de diferente partido, porque uno trae 400,000 y otro de y otro 2 dijo, millones. traigo otros datos, dijo. Pues son de diferente, parecen Cámara de Diputados. Cada quien sus datos ahí. Caray, 2 millones pues son muchos. Es que de 2 millones a 400,000 es muy Sí, distinto. Yo honestamente, ¿qué tal si hacemos una media entre los 2 millones y los 400? O sea, como 1,200,000, 1,100,000. Más. Ahí lo dejamos en medio. Sí, porque es que son de dos Sí. partidos distintos, por eso. Sí. Traen otros datos ahí. Son diferentes. Eso fue lo que hicieron. Me dijeron que traigo otros ¿Oh, sí? datos. Dijeron, entonces, A ver. 1,400,000. Ahí está. Usted estuvo sí, más sí, cerca. ya ven. Ajá. Usted dijo 1,200,000, pero está bien. Si funciona la democracia, la media ahí. Es que se pusieron de acuerdo ahí. 1,400,000, bueno. Qué grave, ¿no? Ey. Qué grave. 1,400,000 muertos es terrible. No sé cuántos habitantes tuviera México en ese tiempo, pero es espantoso eso. Terrible. 20 millones. 20 millones. Y Había. murieron 1,400,000 habiendo 20 millones. Ups. Está grave la situación. Fue serio. Fue terrible. Ajá. Es el 5%. Arrancó ya. Y bueno, creo que después de eso muchas cosas buenas sucedieron para el país, sin duda. Muchas cosas buenas. Pero a lo mejor se podía haber logrado sin la revolución. Se podía haber hecho de otras formas, de otras maneras. Negociando ahí. Pero... Siempre se puede. Sí, Pues a lo ver mejor la historia. a lo mejor estaba muy cerrado Porfirio Díaz. No, pero, era un tirano ya, estaba totalmente cerrado. Cerrado, entonces. Sí, ya pero- era dictador. Pero pero- consideremos, por ejemplo, la obra de Gandhi en la India, que puede liberar un país que viene de un imperio. O sea, la forma como Gran Bretaña tenía colonizado a la India y la puede liberar con una resistencia pacífica, pues nos deja un antecedente de que sí se puede tener libertad y cambiar un país mediante la resistencia pacífica sin necesidad de la violencia. O sea, si no hubiera ese caso, diríamos es imposible y a fuerza la revolución o algo por el estilo. Pero no, sí se puede. Y lo tremendo es que siempre los que ganan las revoluciones se hacen tiranos. Porque se estuvo repitiendo el caso y un montón de homicidios después. Sí, 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 pues, sí, es cierto. Sí, gana y se entronizan y todo otro Ajá, lo tira. Y ajá. es una... Nunca va a hallar un revolucionario que no se transforme en tirano. Siempre. Yo creo que pues lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que el amor al dinero es raíz raíz de todo el raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y precisamente cuando empiezan a tener ya dinero dicen, no, caray, Sí. cambia su mentalidad, su forma de Ya pensar. tenían esa de- mentalidad. O sea, de no eran tan gobernar. buenas gentes. Ujú. Ya tenía esa mentalidad, pero no tenían el dinero ni el poder. Cuando llega el dinero y el poder, manifiestan su verdadera naturaleza. Ujú. Pero no era por amor al pueblo tan así. No, nunca lo fue. Era porque este hombre no reparte el poder y nada más él está. Ujú. O sea, querían una rebanada del pastel. Siempre es así. El revolucionario nunca es de otra forma, ¿no? Vea que, por ejemplo, sabía que Cuba estaba en la economía número 3 en Latinoamérica cuando entró Fidel Castro. El primer lugar era Argentina, el segundo era Uruguay, el tercero era No es cierto. era Cuba. Era el tercer lugar en la economía de Caramba, Latinoamérica. Pues se quedó estacionado desde, No, lo desde vio peor, ese momento. peor que como estaba. Era la tercera Sí, economía. porque no han tenido ningún mantenimiento a los Ahorita es la edificios. La penúltima. Wow. Era la tercera economía y la penúltima. No sé si Haití está peor, no sé cuál es el que está peor. Entonces, pero es grave, como consecuencia de un revolucionario Ujú. que termina hundiendo al país, porque todo revolucionario se vuelve dictador. Esa es una máxima que siempre el revolucionario se vuelve dictador. Ups. Sucede una y otra vez. Y entonces se levanta otro por bien del pueblo, entre comillas, para matar al otro dictador que era el revolucionario. Y siguen Ya igual. se repite. Y sigue igual. Todo el mundo siempre es la misma fórmula, pero bueno. Así. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí de la ONU dice que decretó un Día Mundial para la Industrialización de África. La cuestión es que en África pues están viviendo con $1 diario muchos de los, Sí, está grave. de los países que tienen... Que dentro de los 48 países más pobres, Ujú. hay 34 en el continente africano. Sí.
Es grave. Entonces traen un problema muy fuerte ahí. Entonces están tratando de que la misma gente ahí en África pues haga algo mismo por ellos mismos, ¿verdad? Ha habido muchas ayudas. Yo he visto que mucha gente dona tanto dinero y tratan de evitar pues enfermedades y cuestiones de ese tipo. Pero pues la gente sigue sin hacer mucho por ellos, no trabajan. Se me hace muy raro eso. Lo que pasa es que no es una máquina la que cambia un país, es la cultura. Y cuando la industrializa, pone en un lugar las máquinas, pero no pone cultura. ¿Qué sucedió? No me acuerdo en qué año pasó, pero aquí mismo en nuestro estado de Chihuahua, que se le pusieron máquinas de coser, talleres de máquinas de coser en la Sierra Tarahumara. Y en nada de tiempo las máquinas estaban tiradas aparte, ya no las usaba nadie, oxidadas allá afuera, porque finalmente no había la cultura de trabajo. No se puede ayudar sin cambiar la forma de pensar. La Biblia dice, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. La forma de entrar a la buena vida, que conocemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, según el apóstol Pablo escribe a los romanos, es renovándonos en la manera de pensar. No hay de otra. Entonces, por ejemplo, el caso de África, pues es el mismo caso, de que no cambia. Si no se renueva la mente, no se puede renovar la vida. Vea que cuando se sacan lotería, es un clásico también que se sacan lotería y terminan pobres en unos años. Porque si no, le dan dinero a quien no le cambiaron la mente, va a tirar el dinero. Exacto. El punto de esto es renovar los pensamientos para que renueven la vida. Darle al que no ha renovado, lo de los ninis, darle dinero a quien no le renueva la mente ocasiona pobreza. Eso va a ocasionar pobreza nacional porque no se está renovando la mente, pero se le está dando. O sea, no, se tiene que renovar la mente. Todo lo que la Biblia dice, cuál es su pensamiento, tal es él. Lo que el hombre es lo que piensa. Si no se renueva lo que piensa, no se renueva lo que vive. Y ahí está el punto crucial. Por eso Jesús nos mandó a ir a ser discípulos. Ni siquiera habló de ir a ser creyentes, sino de ir a ser discípulos. Sí, pues por eso lo poderoso de la palabra, de todos los principios que maneja, que si uno los aplica, cambia uno en la vida. Claro. Y prospera uno también. Porque alguien puede abrazar la fe cristiana, dos personas abrazan la fe cristiana, uno prospera y otro no. Porque pueden abrazar la fe como creencia, pero uno, aparte de la creencia, renovó su mente a los principios de prosperidad de la Escritura, de siembra y cosecha. La Biblia habla mucho de siembra y cosecha, habla de productividad, y entonces es ahí donde entra la vida próspera, la vida abundante, la productividad. El árbol que no produce, córtalo, así. Eso era lo que usted nos estaba enseñando sobre los Lázaros, ¿verdad? Que cada uno pues, eran creyentes, pero sin embargo vivían unas vidas muy extremas. Hay dos Lázaros en la Biblia. Un Lázaro es el amigo de Jesús, pasa tiempo con Jesús. El otro Lázaro es el Lázaro que es pordiosero, que pide limosna a la puerta de la casa de un rico, que está todo leproso y llagado. Los dos se salvaron, pero el que no renovó su mente siempre fue leproso y siempre fue pordiosero. Entonces fue una vida inútil en este mundo. No produjo nada. Se salvó, sí, pero no produjo nada. Entonces no ayudó a nadie, no bendijo a nadie. Ni siquiera pudo ser testimonio al rico en donde se ponía a pedir limosna. Se pierde el rico teniendo un creyente a su puerta todos los días. Y no lo pudo alcanzar porque pues, con esa clase de vida no tocamos a nadie. Exactamente. Dices, no, pues si tú crees en eso, mejor ahí. Y mira cómo estás. Exacto. Porque yo habría de convertirme. ¿No? Yo creo que el rico menos se convierte. Dice, ¿por qué me voy a convertir? Mira cómo está este. Exacto. Sí, pues, sí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otro ahí, pues dice que es el Día Universal del Niño. Día Universal del Niño. Así lo pusieron. Órale. Nada más es. Pero en eso del Día Universal del Niño es Día de todos los hombres. Nosotros no maduramos nunca. Sí, siempre estamos jugando. Dentro del de ayer, el día que tuvimos ayer. Sí, que no nos festejó nadie. ¿Los festejaron? Ya el hombre. ¿Cuántas felicitaciones recibieron? ¿Alguien los felicitó? Puros memes. Puros memes. Y memes enviados por hombres. Sí. Entre nosotros enviamos memes nada más. Yo nada más vi el del pastel ese que Alex se agarraba y se hacía así. Sí, solito se compró un pastel y se metió solo. Y el pastel se quitó. No, tú lo quitaste para podértelo comer, no te hagas. Pero se lo comió todo. Sí. Entonces, nadie lo felicitó ni nada. No hubo ninguna felicitación. En el programa de ayer lo dijimos al principio para que empezaran a llamar. No, pues no. Ni nos llamaron. Nada. Nada. Hay alguien así de buena fe. Nada, no importa. Entonces, por eso, pues, Día Universal del Niño. Día Universal del Niño, pues es la misma. Igual somos. No maduramos, no crecemos, siempre es igual. Inmaduros de por vida. Así nos ven las mujeres como niños grandotes. ¿Sí o no? Sí.
No me diga que después, ¿cuántos años tiene casado? 32. 32, ok. ¿Verdad que en 32 años lo siguen corrigiendo? Sí, sí, Ah, claro. Sí, claro, Sí. como niños grandotes. Yo le digo a las Sí, no mujeres sé. que los hombres somos como un muelle, Ajá, que bajo presión se pone así derechito. ajá. Si le quitan la presión, vuelve a su forma. A su forma. Un hombre se comporta como la esposa quiere mientras la esposa está ahí. Ajá. Pero si la esposa, ya sea por divorcio o porque el señor la lleva a su presencia, deja solo al hombre, el muelle vuelve a su forma. O A sea, su forma. el que fue siempre, él seguirá siendo, no cambia. Si Sí, pues, el Espíritu de Dios no lo cambia nadie. Por eso lo dijo el Señor, ayuda idónea, ¿no? Es la Sí. que nos está... Nomás que ella lo leen como ayuda idónea. Y doña. Sí. Así lo leen ella, ayuda idónea. Porque... Sí, pues, sí es cierto, no digan que no. Todavía se pueden las felicitaciones el día de hoy, ¿verdad? No nos las van a dar, hombre, ¿para qué decimos? ¿Y para qué? ¿Qué más tiene? No, ya, esto ya ni quiero leer. Esas son efemeridades, ya no son Sí. efemérides. ¿Qué son? A ver. Estas son enfermeridades. Uf, está peor. Día de ponerle nombre a tu PC. ¿Cómo la ve? Por eso ya ni leerla. No, está Josué. Pronto lo extrañé, no está Josué. Ponle nombre a tu PC. ¿Qué es eso? Así ¿Cómo se dice, llama la computadora así. esa? El Cascaleta. Cascaleta. A ver, ¿Por si qué? le- ¿Por qué Cascaleta? Ah, sí. Así que el aparato se llama Cascaleta. Cascaleta, caray. ¿Y la de Alex? No tengo idea. ¿Cómo se llama? La cuchufleta. No puede ser. No, pues no sé por qué se les ocurre estas cosas, pero... Ay. Bueno, otro que está Para más, que vea más que el o hombre menos. no madura. En este momento hay mujeres oyéndonos y están así con... así como, ¿de qué se ríen? O sea, ¿dónde estuvo la broma? ¿De qué es lo que están hablando? Sí. ¿Qué más? A ver. Pues no, nada más una que dice Día del Aire. El aire yo Día creo del que- aire. Ah, me imagino que están viendo por la contaminación. ¿Cómo se ¿verdad? festeja? Es que en esta página que me meto nada más viene así la frase, nada más Día del Aire No dice por o qué. Día de ponerle nombre a tu PC. Y... Pero ¿cómo? O sea, sí, porque ¿cómo se festejaría el día del aire? Todos respirando Pues yo me más, imagino dejando que de respirar, yo ¿o me cómo? imagino que en algunas partes pues tienen una contaminación muy extrema, ¿no? Ajá, Como en Ciudad de China, México. como en China también. Y pues de alguna manera hacer algo para Hacer cosas para evitar la para contaminación. evitar la contaminación. ¿Sabe cuál es la causa número 1 de contaminación en el mundo? Creo que no lo había comentado eso, nos había vacas. comentado Ajá. las heces de las vacas, Ajá, ¿verdad? sí, las vacas, esa es la razón número 1 de contaminación mundial. Ups. Más que los autos más que los autos, barcos, aviones, todo eso junto, las vacas. O sea, sume todo eso y no le llega a las vacas. Ah, caray. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, pues hay que acabar con ellas. Mm. Claro, es un acto. Comer carne de res es un acto ecológico. Vamos a acabar con ellas. Destruyámoslas. Acabemos con. Se están multiplicando mucho, hay que acabarlas. Fíjese que están tratando, a lo mejor ya lo había visto usted, tratando de sustituir la carne con vegetales, dándole el sabor a carne. Y estaban poniendo ahí a unos niños a comerla. Y dice, no, pues sí sabe a la hamburguesa vegetal a la carne. Sí, se puede. Y lo imitar. dice, pero yo no me la comería. Dice el niño, no me la comería. ¿Sabe que sí sabe igual? Ajá. Y sí, de alguna manera, en el sentido de las papilas gustativas, la lengua, sí. Se puede decir, qué padre, sí sabe una hamburguesa, sí es carne así. Que yo no soy muy afecto a hamburguesas ni tortas, o sea, o de cosas así, pero sí sabe. Pero, si la sensación posterior no es igual. La carne produce una sensación como de euforia en los varones. O sea, nos gusta comer carne, disfrutamos eso. Y eso no produce lo vegetal. Los vegetales. Sí, Nada más fue el puro sabor. Sí, nos ponemos más salvajes. Sí. Sí, esa es la diferencia. Pues sí. Yo digo que a los varones no debemos privarlo de comer carne. O sea, el varón necesita carne. Sí. Lo que estaban diciendo, precisamente que está aumentando mucho el consumo de la carne. Sí.
Antes se consumía la carne, pues una vez, yo creo que por semana o 2 veces por semana. Era una fiesta. Pero ahora es todos los días y a veces hasta 2, 3 veces al Sí, día. sí es cierto, es dañino. Sí debemos, o sea, no pasarlo. Sí es verdad ahí, sí tienen razón los veganos, que debemos bajarle al consumo de la carne. Sí, sin duda que sí. Pero volvemos a lo mismo, están contaminando el planeta, hay que acabarlas. Bueno, ok, hasta ahí lo dejamos. ¿Tienes alguna llamada? Dice, buenos días. ¿Saben qué día terminó la revolución? Pues todavía no acaba, ¿no? Todavía sigue con sus Sí, porque bloqueos y todo. lo que pedían en la revolución no se ha logrado realmente. O sea, todavía así como logrado, no se ha logrado. O sea, pero ¿tienen la fecha por ahí cuándo se terminó? No sé, ahí lo van a buscar. ¿Qué otra llamada o pregunta tienen? También dice por acá, saludos, qué genial empezar el día con humor, estadísticas y palabra de Dios. Bendiciones de parte de Mish. Gracias, Mish. Bueno, ahorita iremos a la palabra. Muy bien, y ahí está Roberto buscando. Lo que pasa es que no googlea, busca en libros, en físico. Están sacando las Sí, enciclopedias de ahí. Sí, saca eso, imaginemos ahí lo que dura. Dice, amado pastor, siempre es un gusto escucharle. Saludos en cabina. Gracias por sacar una sonrisa tempranera con su programa y edificarnos con ADN de Dios todos los días. Saludos a los que somos como niños, pero sin el cómo. Los que reímos y disfrutamos de lo más simple. Alejandro González. Sí, pues sí, somos unos simples, la Así verdad. es. No cambiamos, eso es de toda la vida. ¿Tienen ahí la Sí, información? 1917. 1917 es cuando se supone que se termina ya. Ah, caray, entonces duró 7 Estamos años. hablando, sí, 7 años, 1,400 muertos entre 7 años. Estamos hablando de 2 millones por año. Así que algo así como 1,100,000, 1,80,000 por año, por mes. Pero no, 180. Pero por bueno, mes. se supone que el 180,000 dato que nos dieron muertos. era de todo. De todo, sí. De todos los 7 muertos. años fueron en 1,200,000. 180,000 muertos Un mi- por 1.400.000 Por muertos. eso. por Por todo. todo, sí, 1,400,000. En los 7 años. 180,000, 170,000 muertos al mes. Por año. Híjole. Por año, perdón, sí. Y luego por año. Entonces, al mes sería como 100,000 muertos, un poquito más. No, perdón, como 10,000 muertos al mes. O sea, no, es que a eso voy. Estamos en la revolución. Qué bárbaro. O sea, es un. A eso voy. O sea, si estamos hablando de 10,000 muertos al mes, pues estamos en la revolución. 16,000 muertos al mes. Pues estamos en la revolución. En todo el país. En todo el país traemos 16,000 al año. Pues sí. Pues no, caray. o sea, pues no anda muy lejos. A lo mejor andamos a la mitad de la revolución. Está grave. Sí, está a nivel nacional estamos hablando. No, pues sí. Estamos a media revolución. O sea, está grave, está serio. Sí. No es algo insignificante, es algo muy... Es que uno ve y dice, qué terrible lo que pasó en la revolución. Pues no está muy lejos. Está pasando. Anda cerca. No, pues sí está grave. ¿Cuántos hay al mes? 28,000 por mes. En este momento. O sea, estamos peor que la revolución. 28,000. Estamos casi al doble de la revolución. No, pues ahí. Caray. Entonces vean lo que está pasando. 2,800 2,800. Ok, entonces mensual. mensual. Entonces, Sí. por violencia, sí. Caray, 28,000. Ok, entonces estamos a una cuarta parte de la revolución. Ok. Híjole. No, pues De todas maneras está feo. Sí, está. Sí. Considerando que ahora hay 120 millones de habitantes, ¿verdad? O sea, baja. No está tan grave como la revolución. Ok. Ya me han asustado, estaba por buscarme cartucheras. Sí. Es que se equivocó la cuchufleta, ¿verdad? La cuchufleta. La computadora de Alejandro. Entonces que tienes que hacer aire primero para que Para un lado la Me dio torta. otros datos, de y repente. otros datos. Que se le cayó Sí, el es que tomate el ahí. problema es que tienen una computadora azul. Ajá. Y tienen otra que es que los- es de cuarta. Entonces no checan. Entre la computadora azul y la de cuarta, no tienen los mismos datos. Por eso Bueno, no. sí, exacto. Estos chistes políticos son un problema. Bueno, ok. Vamos a la palabra mejor porque
Esta gente nos está arruinando aquí todo. Ay, Señor Jesús. Qué Vámonos a terrible. primera de Juan. Primera de Juan. 2. 3:2 dice, por esto el mundo no nos conoce. Y luego el versículo que toca. No. Por esto el mundo no nos conoce. Sí, ese es, ¿no? No. Sí, claro. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El 2 dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ah, no, eso va ligado al 1. El 2 dice, amados, ahora somos Amados. hijos de Dios. Sí. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mire el número de los versículos. Ve el número. No, está. O sea, Casi no se ve nada. está como a 4 o 5 puntos y en gris. Pues, ¿quién lee eso? Pues no. Qué raro que no se lo pongan igual. ¿Verdad? Sí, la letra está gigantesca, mire. Está como para ancianos de 100 años. Pero luego el versículo, el número, está como a 5 puntos en color gris sobre fondo negro. Pues no. No, pues está muy perdido ahí. Está perdido ahí, sí, claro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Precisamente ese es el punto que ayer ligábamos a lo que estábamos hablando sobre el verso 1, que es el hecho de que lo que habremos de ser no se termina en esta vida. Hoy el honor más grande que puede tener un ser humano es ser llamado hijo de Dios. No hay honor más grande. Pero no es todo, no es el total. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sin caer. Como que en la primera parte, ¿no? Te dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Nos está asegurando de que somos hijos de Dios. El honor más grande que puede haber. Y el mismo Espíritu nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. A lo mejor a veces una persona piensa, está presumiendo que es hijo de Dios, ¿no? Y cómo Sí, sabe, es quién le dice que es hijo de Dios, además, ¿no? nuestra humanidad, nuestra carne, pues nos da también una mala conciencia que nos impide sentirnos. O sea, cuando ve uno la santidad de Dios y luego uno ve uno la conducta humana, uno dice, pues estamos bastante lejos. Ajá, exacto, sí. Por más que el hombre se sienta santo, porque ya ve que no falta el fariseo ahí. Un día me escribió alguien que decía que llevaba 3 meses sin pecar. Ay, caray. De verdad me lo escribieron. No, pues ya pecó. Ahí. Ya, yo dije, o sea, en lo que dijo. lo peor es que, una de dos, o es un fariseo glorificado, Ujú. que realmente se lo cree, o tiene un daño cerebral. Porque cómo no es consciente de que está mintiendo a un nivel extremo. O sea, ¿cómo no es consciente que no? La Biblia dice, no hay hombre que a él bien nunca peque. Entonces, ¿cómo es que es posible que llegue a creer eso? Pues o es un fariseo que se fue, o sea, se glorificó, se cree de una manera tremenda sus ideas, o tiene un daño cerebral. Eso es imposible de pensar. Pues aún hasta el retirarse también o el aislarse de todos modos, no, Nadie ha podido. no lo exime de que pueda pecar, ¿verdad? Ya se ha visto cómo los monjes se retiraban de la civilización y terminaron los pecados horribles. De hecho, al ser humano le conviene estar en comunión, en sociedad, porque el roce con otros o lo termina por destruir, Como o lo el santifica, hierro con hierro, ¿no? lo lima, el hierro con hierro se afina y un hombre con otro hombre. El contacto con los seres humanos nos obliga. Ok, un niño nace muy inclinado al egoísmo tremendo. Conforme avanza en la sociedad se le va enseñando el no y va teniendo contacto con otros y su libertad termina con la libertad de otro. Y eso lo obliga a amar, a bendecir, a servir, a hacer el bien. Lo va obligando. Para vivir en sociedad tenemos que aprender a hacer un alto para que otro pase. Y eso nos va obligando a vivir bien. En cierta manera, ahorita que estábamos comentando sobre las mujeres que nos corrigen en ciertas situaciones, es una ayuda muy buena de Dios porque eso permite que los niños, cuando ellas los están educando, los hijos, si hace un buen trabajo la madre, quitaríamos muchos problemas de la sociedad claro, que tenemos. Entonces es una clave importantísima la mujer. No, muchísimo. Y no terminan porque yo creo que entra la esposa al relevo de lo que hizo la mamá. Que todavía seguimos mejorando. Me imagino que en el huerto del Edén Dios se asomó y vio el huerto y dijo, ya me lo llenó de cajas de pizza. Ajá. Lo voy a hacer una mujer. Mira nomás cómo me puso el huerto ya. Sí. O sea, jugamos un poco con eso, pero sí hay un perfeccionamiento. Ahora, y a la inversa también. Porque la mujer educada como princesita
se casa y se da cuenta que no era tan princesita Ajá. y empieza a tener que hacer modificaciones en el berrinche, en hacer su voluntad, en la imposición. Empieza a tener que cambiar porque pronto tiene un hombre ahí que a veces es grosero, áspero. Y eso también le frena en su egoísmo. A todo ser humano el contacto con otros seres humanos nos modifica. Es más, yo creo que el matrimonio es una trampa para llevarnos al cielo. Exacto. Es una Para trampa. perfeccionarnos Claro, a ambos, ¿verdad? Sí, cómo no. Ujú, Nos enseña a amar. ujú. Algunos se divorcian por incompatibilidad de caracteres, dicen. Nadie es compatible. Nadie es compatible. Un hombre y una mujer somos muy distintos. Somos complementarios, no compatibles. Y eso ocasiona roce y el roce santifica. Entonces, cuando uno ve, amados, ahora somos hijos de Dios, uno dice, porque Dios lo dice. Nos da su espíritu testimonio. Pero fuera de eso, mirando lo terrenal y la carne, la distancia entre nosotros y Dios es enorme. Pero nos da testimonio. Eres hijo. Solo que, perdónenme la comparación, una mariposa primero va a ser algo semejante a una larva. Va a ser una oruga. Algo que se arrastra horrible y que deja una huella ahí horrible. Y el ser humano, antes de transformarse en un ser glorioso, de luz y maravilloso, pues es una larva en esta tierra. Pero es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Sí, es hijo de Dios. Lo bueno es que vamos a cambiar, ¿no? Sí, claro. Por eso nos ha manifestado lo que vamos a hacer, precisamente. Exacto, allá iba. Y qué impresionante a veces la comparación cuando nos da el Señor sobre el cuerpo glorificado, ¿no? De que a veces lo compara con una semilla y a lo que pudiéramos ser es a un árbol o bien a una tienda, a un edificio, ¿no? De que es una comparación extrema, ¿no? Del cambio que puede hacer. Totalmente, y no debemos rendirnos, porque rendirnos sería no entrar en la crisálida, no pasar por nuestra etapa de muerte y resurrección. Rendirse antes y no, pues es que yo así soy. No, tú eres glorioso, eres hijo de Dios. Dentro de esa carne existe un ser de luz extraordinario parecido al Señor, maravilloso. Solo que todavía falta un proceso de muerte del cuerpo y de ser mudado, desvestido del cuerpo para revestido de gloria y entonces ya libre del pecado. Mientras tanto, hay una santificación constante que nos va a ir perfeccionando. Y este perfeccionamiento pues no termina. De hecho, no termina ni en la muerte. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabremos que cuando Él se manifieste, hasta la venida del Señor todavía hay cambios. Sí. Se tiene que tener así. Nadie se rinda ante la inmadurez. La Biblia, por ejemplo, cuando habla del teleios, del perfecto, cuando habla de qué es ser perfecto, no es la connotación que nosotros usamos para perfecto. Nosotros hablamos de perfecto así como terminado, pero la palabra perfecto en su idioma griego tiene que ver con completo, no con terminado, sino con completo. Por ejemplo, el bebé, el médico, nace un bebé y el médico lo ve y dice, es perfecto o es perfecta. Porque está viendo que sus signos vitales, su cuerpo, todo en el diagnóstico inicial que le dan, está sano. Pero comparado con un adulto, ese bebé pues no parece perfecto. No habla, no sabe hacer nada, se ensucia. O sea, es tan indefenso que si lo dejo se muere. Entonces, pero es perfecto para su edad. Como bebé es perfecto. Entonces, alguien de 20 años y vive como alguien adolescente, que de pronto se quedó mudo el hijo. Ya no habla. ¿Qué le pasó a mi hijo? Es adolescente. Entonces, sí, porque se quedan mudos. Sí, está en ese tiempo. ¿Verdad? Se quedan mudos. Entonces, es perfecto para su edad. No se echó a perder, no, es perfecto. En su edad es perfecto. Y así lo vamos viendo conforme avanza. Y un día parece que se vuelve un poco decrépito, empieza la vejez, a olvidar, a fallar la mente, el cuerpo. Y entonces alguno dice, mira, pues, ¿qué pasó? Mira ahora tan brillante y genial que era. Mira que está entrando a la crisálida, no te preocupes. Se está llenando, no se está muriendo. Déjalo que entre a su muerte, porque va a salir glorioso. Entonces no te preocupes, es maravilloso, es correcto, está bien. Me recuerda de una ilustración que habla acerca de Miguel Ángel, ¿no? Que le llegó una piedra así en bruto de lo que es mármol. Y lo decía él, wow, qué piedra, qué perfección. Y dice, qué maravilla. Y entonces el asistente decía, dice, ¿qué no la puedes ver? Y decía él, pues yo veo una piedra. Yo veo una piedra, ¿no? Y yo no te veía un ángel. No, lo que veía era la estatua de David. La estatua de David, La estatua de David. Decía que veía las venas del mármol.
¿Cuántos las años duraría con eso? betas y todo Por lo eso. menos para eso, de unos 3, 4 años. Pues no tengo, por lo menos. no tengo ni idea, pero sin embargo él veía ya la La obra terminada. obra terminada y veía al David dentro de esa piedra. Entonces, Y así somos. O sea, finalmente Dios nos ve como la obra terminada. Por eso dice, para ser perfectos con un solo sacrificio. Así dice, que el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos. Y uno dice, ¿de dónde? Porque nosotros no vemos la obra terminada, Exacto. que debemos verla. Nos escandalizamos fácilmente. Ese muchacho se metió en problemas. Ya se echó a perder, ya no es cristiano. Espérate. Sí. No, a mí me gusta lo que estaba diciendo que somos semejantes al Señor como cuando Él tuvo su transfiguración, ¿no? Claro. Que se nos ve esa luz dentro de nosotros también y nos asemeja a Él, precisamente. Por eso es que también el ser humano, con todo y su bajeza, es capaz de grandes hazañas, de heroísmo, de bondad, de amor. De pronto el ver al que alimenta al indigente, del que se mete un incendio a rescatar a un niño, a una mujer en un incendio. O sea, son hazañas extraordinarias, son de hijos de Dios. De pronto encontramos al hombre capaz de hacer cosas, perdónenme la expresión, divinas, que pues, los animales no hacen. O sea, sí, los animales pueden amar hasta cierto grado, pero se ha visto que cuando el incendio está arrasando el bosque, se ha visto cómo la mamá venado corre y los venaditos no alcanzan a huir. O sea, se oye horrible eso, pero se ha visto más de una vez. Entonces, porque no son capaces de algunas, pueden amar hasta cierto grado, pero el hombre hay ocasiones donde tenemos historias de héroes dando su vida. ¿Qué pasa con aquella mujer que en medio de un terremoto quedó atrapada con su bebé y que se cortó para estarle dando sangre y mantenerlo vivo? Híjole. Estuvo alimentando con sangre a su bebé para mantenerlo vivo. Impresionante. O sea, son cosas que, increíbles. No como la de Titanic, que deja que se muera helado el pobre hombre ahí. ¿Verdad? Tiene un semejante puertota y no lo dejó subir. Es que era el Día del Hombre. Ese no es amor. Sí. Ay, sí, al frente del barco así, muy, muy bonita, ¿no? Con la mano extendida. Si no queremos que extienda las manos ahí. También hizo eso en la puerta, ¿verdad? No cabes. No. Esa es otra. Eso es la carne. Sí, así ¿Tienes es. llamadas, Alejandro? Sí, preguntan, un comentario. La persona que tiene 3 meses sin pecar, ¿cuándo fue su funeral? Caray. Sí, ¿verdad? Sí, pues claro. Estaba muerto, que no Pues sentía estaba nada. muerto, sí, los muertos no pecan, o sea. Es cierto. ¿Qué más? Y luego dice, buenos días hermanos, ¿todavía puede uno conseguir la Biblia Revelación para Vivir? Saludos desde Ciudad Juárez. Sí, así es, pero tendríamos que coordinarnos con Gil Olivas, que por su cambio de residencia batallamos en cuanto a darle la información para que pueda hacerlo. No se toma los datos para ayudarle y le da los datos de Gil para que se comunique con él y él le pueda cargar la Biblia Revelación para Vivir. Nos dice René Giseman, amadas colarvas. Buen día, qué bendición escucharlos. Pues sí, somos larvas también. Estamos en ese proceso. Sí. Cuando lo vemos nos cansamos menos. Y al mismo tiempo la esperanza nos permite continuar y no asustarnos incluso con la muerte. Porque nos asustamos mucho y no es para tanto. O sea, no termina ahí la vida. Sí, pues es que comparamos la dimensión de Dios sin nada más ver el universo, cómo está creado, el ir de un lado a otro que no tiene que es infinito, que Dios lo cubre todo. Podemos decir si somos larvas o no. Claro, exacto. Pues estamos tan limitados, ¿no? No podemos salir a veces ni siquiera de la ciudad. O sea, trasladarnos a pie, ¿cuánto nos llevaría de cualquier punto? Terrible. Y ver toda la gloria en las estrellas, en los planetas y Lo todo que él ha eso. hecho. Impresionante. Qué excéntrico, ¿no? Como creador. Qué excéntrico. Es demasiado espacio, demasiadas distancias. Es un excéntrico. Cuando se dice esa estrella está a 10,000 millones de años luz. O sea, ¿cómo? Si viajo a 300,000 kilómetros por segundo, duro 10,000 años en llegar. Sí, exactamente. Qué excéntrico Dios. Pues sí. Y luego, ¿para qué? La luz me está llegando, pero ya la estrella ni existe. Sí, o sea, la luz llega todavía, pero la estrella... Entonces, imagínate, alcanzar a viajar, y luego para no encontrarla ya no está. Sí. Pues qué ironía, ¿no? Así es. Impresionante. Muy bien. ¿Tienes alguna otra? No. Ok, sigamos con el pasaje. Dice... 1 Juan capítulo 3, verso 2, que es lo que estamos tratando. Dice el pasaje, amados, ahora somos hijos de Dios, ya hablamos un poco sobre eso. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, también hablamos un poco sobre eso. Pero sabemos,
¿Qué certeza? No sabemos Ujú. que cuando Él, o sea, Cristo Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ujú. Ujú. El ser humano fue diseñado para vivir la eternidad, no para vivir temporalmente. Pero estamos encerrados en una burbuja de tiempo en nuestro cuerpo y habremos de morir. Pero la muerte no le pone final, porque la esperanza que hay en la Biblia sobre la vida eterna es que Cristo volverá. Y no es el carpintero que vuelve, es Dios manifestándose en la persona de su Hijo de otra forma distinta, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Y este tema es un tema muy burlado por el mundo. Siempre andan diciendo eso, qué ridículos. Pero la realidad es que la primera promesa duró 4,000 años en cumplírsela. Es decir, la simiente prometida que le dijo a Adán y Eva duró 4,000 años para que viniera. Ahorita llevamos 2,000 para la segunda promesa de que volverá. Y quiere decir que podría ser hoy o puede ser dentro de 2,000 años más. 2000 o sea, años más. no hay una certeza de cuándo. Pero esa es la esperanza de la iglesia, como antes de que Cristo viniera la primera vez, fue la esperanza de la humanidad creyente por 4,000 años. Hay testimonio. Job dice, yo sé que en mi carne, con estos mis ojos, aún deshecha está mi piel, habré de ver a Dios. O sea, él hablaba de eso. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo, dijo Job. Él mismo habló de la resurrección de Jesús. Y Job escribió 1,500 años antes de Cristo. Entonces, no, 2,000 años antes de Cristo, fue del tiempo de Abraham, 2,000 años antes de Cristo. Job escribió 2,000 años antes de Cristo y ya tenía la esperanza de la venida del Señor. Entonces, esta Pues, es nuestra pues es esperanza. pura misericordia de Dios también el que se esté retrasando también para que más gente se salve. Oportunidad. Es un amor indescriptible el que tiene por nosotros. Sí, el apóstol Pedro lo dice, no queriendo que alguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. O sea, realmente el punto es salvarnos, darnos oportunidad de arrepentimiento y de conversión, que la vida misma, con sus afanes y dificultades, con sus dolores, nos impulsa a la conversión. O sea, la vida termina presionándonos a clamar a Dios. Pasan tantas cosas, tarde o temprano algo sucede que volteamos hacia arriba. Sí, porque la gente siente un vacío y realmente ya hay una solución, ya hay una respuesta, ya es fácilmente encontrar a Cristo, ¿no? En alguna parte, ¿no? Sí, la palabra es predicada en todo el mundo. Y- Pero entonces esta parte es la esperanza que tenemos de que un día le veremos. Y no nos referimos a irnos al cielo, nos referimos a que el Señor regresará y seremos transformados. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, el verso 51 en delante, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta, dice. Haciendo referencia a la venida del Señor en este suceso inicial a la venida, que es el arrebatamiento de los santos o la transformación de nuestros cuerpos. Son cosas que habla la Biblia relacionadas a la escatología o a la profecía final. Pero finalmente, de todas maneras, es nuestra esperanza. El apóstol Pablo, también escribiendo a los tesalonicenses, les habla al respecto del orden, los muertos primero, luego nosotros que quedemos. O sea, es maravilloso nuestra esperanza, lo anhelamos. Por tanto, ninguno debe rendirse ni en las dificultades de la vida, ni siquiera con el perfeccionamiento y la santificación, y tampoco con la muerte, porque no termina allí. Es más, cuando Jesús resucitó, pues ¿cuántos murieron antes? O sea, estamos hablando de millones de muertos antes. Exacto. Entonces, para cuando regrese, habrá millones de muertos también. Murió Pablo, Pedro y todos los demás. Y siguieron esperando y hasta hoy no ha regresado y murieron en esa expectativa. Pero también, dice el apóstol Pedro, para el Señor 1,000 años es como un día. No tiene importancia, han pasado 2 días, no pasa nada. Es poco tiempo. Es poco tiempo, o sea, finalmente. Pero volverá. Esta esperanza de la vida eterna por la venida y la venida del Señor, no debemos perderlo. Hay algunos que han tomado la venida del Señor como si fuera ficticia, como si fuera, dice la Escritura, ¿cuánto tiempo tienen diciendo lo mismo? O sea, lo toman así. Jesús dijo, como en los días de Noé, estarán casándose, dándose en casamiento, y pronto vendrá. Porque el ser humano, después de que le promete mucho algo, termina como Pedro y el lobo, termina diciendo, como ese cuento, no va a pasar nada, no pasa nada. Pues igual es el caso ese como lo está comentando sobre Noé.
pues, ¿cuántos años pasó? 120. 120 años desde que les empezó a decir, va a pasar, va a pasar. Y bueno, realmente no fueron tantos años, 120 años, a lo que ha pasado ahorita, pero va a suceder. Pero va a suceder. Y nos dio precisamente ese ejemplo, nos lo dejó plasmado, el de Noé, porque es algo similar lo que va a pasar. Ahora podemos ver que en el caso de Noé no creyó nadie. 8 personas. Y la realidad es que cuando vemos, hubo algunos arrimados, que creyeron porque estaban ahí. Por ejemplo, las esposas de los hijos de Noé. Pues no es porque ellas hubieran creído, sino porque eran las esposas en una época muy patriarcal. O sea, no había de otra. En esos santos tiempos que las mujeres se sujetaban a los hombres. A lo mejor si ellas decidían, pues no, pues ahí nos vemos, ¿no? Pues, si hubiera sido el siglo XXI, se me hace que nada más se salvan 5. Pues sí. ¿Qué te dice? Se me hace que... ¿Qué? Que me meta ahí. No, pues que te vaya bien. Ahí nos vemos. No sé, ¿verdad? No sé. Pero el punto es... Sí, porque sonaba locura. Y así la primera venida fue una locura. ¿Cuánto tiempo pasó? 4,000 años. Literalmente se dice 4,004 años en el registro judío, o sea, en el calendario hebreo, pasaron 4,004 años. Eso es lo que pasó hasta el tiempo de que vino Jesús. Entonces, es una promesa que duró mucho tiempo para llegar. Y claro que una gran mayoría, cuando Jesús vino, no lo reconocieron. A lo suyo vino al propósito de Dios y los suyos no le reconocieron. Simplemente lo confundieron por tener 10,000 ideas distintas a su venida, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo di clases de profecía por algunos años y dejé de dar clase de profecía. Dije, no, yo no quiero dar más clase de profecía. Por ese punto ¿y qué tal si somos tan dogmáticos en va a ser así, 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 así? Y el día que se presente es distinto o sea, los fariseos estaban bien seguros. Entonces ellos decían, oye, pero ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no nos íbamos a liberar de los romanos y íbamos a ser una potencia y el reino de Dios? Y se confundieron. Entonces hoy tenemos una teología muy, muy hecha en el sentido profético. La teología en el sentido histórico y bíblico no hay problema porque es comprobable. Sí. Pero la teología en el sentido profético debiéramos abrirnos a volverá. ¿Cuándo y cómo? Eso sí no lo queremos decir. Sabemos que será visible, algunos detallitos, pero muchas cosas no debemos decirlas. No sea que nos confundamos. Y luego cuando suceda, nos pasa de noche. Porque los que crucificaron a Jesús eran los religiosos de su tiempo. No va a pasar igual. No, y luego viendo tantas profecías, bueno, que ya ahora los podemos comparar de cuando se hizo la profecía y cómo se cumplió y cómo coincide. Ahora sabemos que fue exacto. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando viene Jesús, empieza su misterio. Él dice, cuando se manifiesta en la sinagoga de Nazaret, él dice, el Señor me ha ungido y empieza a relatar puras bendiciones. Abrir los ojos, librar a los quebrantados, o sea, sanar a los quebrantados, sacar a los presos de la cárcel. Maravilloso. Pero luego se detiene. Cuando iba a decir la frase, el día de venganza del Dios nuestro, se detuvo y no lo dijo. Y el problema de Israel fue que que vieron todas las profecías del Antiguo Testamento y menciona una parte de pura bondad y salvación, de gracia, y otra parte de juicio y justicia y de juicios. Entonces, lo juntaron. Entonces, cuando Él venga, y se enfatizaron mucho, va a ser todo esto de juicio. Y resultó que vino y cumplió la primera parte. Y la segunda la dejó, no lo hizo. Lo dejó pendiente a la segunda. Sí. Entonces, pues sí nos conviene tener mucho cuidado de que en esa interpretación, de que no vayamos nosotros a cometer el mismo error de dogmatizarlo. Más bien estemos expectantes. San Agustín dijo, ama ya lo que quieras. O sea, no fallas si amas de verdad a Dios y al prójimo. Mejor. Ah, pues sí. Para no errarle, el amor no se equivoca. Para no errarle, mejor amemos a Dios y al prójimo y dejémonos de dogmatizar los detalles de la venida. Vamos, en general vendrá, será visible, todos lo sabremos, pero no dogmaticemos muchos detalles al respecto, como los que luego dan fechas. Ah, sí. Metido Sí, tototas de pata. cómo se han equivocado gravemente ahí. Gravísimo, sí, pues el fechar, los adventistas fecharon y produjeron a los testigos de Jehová. Y después a los mormones. Los testigos y después los testigos de Jehová. O sea, también estuvieron dando algunas fechas y los los testigos. dieron fechas que también fallaron. No demos fechas. Es muy peligroso eso. No es saludable hacerlo. Así es. Sí,
Me dice René Gisela que si les doy los principios de profecía en el chat de pastores. Sí, se los va a pasar, está bien, sí es cierto. Pero eso es un chat que tenemos para pastores. Muy bien, ¿tienes llamadas? Ah, caray. Es que están escribiendo mucho, pero de la Biblia. Están A ver, pidiendo el la teléfono. Biblia, Sí, Revelación Revelación para para Vivir. Vivir. Ajá, y le estoy contestando por acá. Sí, pues, y hay una cantidad de información gigantesca que tenemos ahí que hemos estado escribiendo. Pero bueno, también, déjenme ver, ¿no? Son de trabajo todas las demás. Volvamos al pasaje. Dice el pasaje, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Saben qué? Hay ocasiones donde se comete el error. Bueno, no ocasiones. Surgió una doctrina en Puerto Rico hace algunos años en donde un pastor empezó a hablar al respecto de que la palabra manifestación se refería a cuando Cristo se forma en nosotros. Y lo dijo sacando algunos versículos en donde Jesús se manifestó y donde la palabra habla de manifestaciones con el mismo término, haciendo una especie de alegoría en donde la segunda venida no era visible, física, no vendría, sino que más bien era que se manifestaría en nosotros, se formaría en nosotros. Que nosotros somos Cristo. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pues cuando la iglesia, cuando se va formando en nosotros, se va manifestando Cristo en nosotros, que esa es la manifestación de su segunda venida. Uh-huh. Y comenzó a hablar al respecto de que, y luego en Puerto Rico, en donde con Gigi Ávila fue así como una ley, el Cristo viene, ¿verdad? Entonces de pronto sacar esa idea pues era una locura. Uh-huh. Pero comenzó a negar la venida y tiene su buena estructura y argumentación. Pero conviene mencionar que la iglesia ha creído desde el principio, desde los primeros hombres, ha creído que el Señor vendrá de una manera específica y habrá un encuentro, un momento específico de su venida y el encuentro con nosotros a Él. Uh-huh. Porque dice que se vendrá hasta las nubes, ¿no? Uh-huh. Ahí, y le veremos. Y le veremos. Sí. Y lo menciona de una manera literal una y otra vez, porque si, por ejemplo, cuando los ángeles le dicen a los discípulos, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, pues es una señal muy, muy clara de... Uh-huh. Entonces, sin dogmatizar ni para un lado ni para otro, debemos tener cuidado de no ir a... Si bien es cierto que sabemos que vendrá, no sabemos los detalles, tampoco debemos caer en el otro extremo de alegorizarlo y espiritualizarlo, negando su venida, porque una salvaguarda contra la herejía, la palabra herejía significa sobrepasarse, para no pasarnos en la doctrina, es revisar la teología histórica. ¿Qué creía la iglesia desde el principio? Revisar los escritos de la iglesia desde el principio sobre la segunda venida. Entonces, si ellos creían, desde el principio han creído que vendrá, como lo creemos actualmente, se va a presentar, entonces no nos conviene sacar algo distinto porque ellos están más cerca de la fuente que nosotros. Entonces, ahí sí tengamos cuidado de no irnos al extremo. Si bien no dogmatizamos, tampoco nos vamos al extremo a negarlo, porque es otra forma de dogmatizar. Entonces tengamos cuidado en eso, no lo hagamos de esa manera. Lo menciono porque es muy peligroso, o sea, puede desviar de la verdad. Entonces ya dice Pablo, si nada más esperamos en esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Si todo es aquí, dignos de lástima. Entonces, por ejemplo, eso de los sería. escritos que comenta usted, Uh-huh. ¿qué fuente de información podríamos decir que es fidedigna? Bueno, si hablamos de eso, por ejemplo, tenemos los escritos de los escritores bíblicos y tenemos los escritos de los padres de la iglesia. Uh-huh. Está primero y segundo siglo, están escritos enormes. Hay una enciclopedia que se llama Grandes Escritores Bíblicos, Grandes Escritores de la Iglesia. No me acuerdo si bíblicos o de la iglesia, los grandes padres de la iglesia. Uh-huh. Ahí voy a sacar el nombre. Que menciona, por ejemplo, enciclopedia de 180 autores desde el primer siglo. Eso es maravilloso. Uh-huh. Imagínate lo que significa eso. Todo eso tenemos que leerlo. Es leer esta parte y leer a Antíoco de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, que es el que habla mucho de ese asunto, perdón. Fue el nombre. No quiero ir a cometer el error de Peña Nieto y empezar a hablar de 3 libros en la Biblia. pero esta clase de padres de la iglesia son los que nos permiten encontrar la base de lo que ellos creían. Uh-huh. Está el apóstol Pablo, que lo escribe a los corintios, que lo escribe a los tesalonicenses, que lo escribe a los gálatas, no porque nada más les da una repasadita que no da detalles,
pero da mucha base sobre eso. El apóstol Pedro en sus 2 cartas lo menciona. Lo menciona también, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta lo menciona y luego en el Evangelio, tomando las palabras de Jesús, lo enseña. Es maravilloso eso. Entonces, si ellos, que eran los que de primera mano lo registraron, lo creían, ¿quiénes somos nosotros para no Pues sí. para pensar diferente? ¿Verdad? Ellos lo creían. Ellos nunca dijeron, Pablo nunca dijo, va a espiritualizarse. Pablo dijo abiertamente, de una manera muy clara, os digo un misterio, no todos dormiremos, y explica en su contexto en el capítulo 15, que se refería a la muerte, pero todos seremos transformados, y explica en su contexto sobre el cuerpo glorificado, 1 Corintios 15, o sea, nuestro cuerpo físico se va a morir y nos van a revestir de un cuerpo de gloria. Entonces eso no habla de una manifestación aquí, eso está hablando de un proceso de muerte y resurrección, que lo da ahí. De hecho, 1 Corintios 15 empieza hablando acerca de la pregunta que le hicieron, ¿y qué pasa con los que mueren en Cristo? ¿Cómo va a ser? ¿En qué cuerpo van a venir? Y entonces empieza a explicar, bueno, cuando Cristo venga, el Señor les va a dar otro cuerpo. Entonces es muy claro lo que está diciendo, ¿no? Exacto. ¿Qué llamadas tienes? Pregunta al respecto que qué opina referente al Madre Espíritu Santo. Es una completa herejía. Herejía con mayúsculas. Dios no tiene sexo. No, nunca se ha presentado así. En el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, Dios jamás hizo esa mención. Entonces dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, Dios nos ha enseñado a no pensar más de lo que está escrito. El apóstol Pedro lo dice, Dios nos ha enseñado a no pensar más de lo que está escrito. La Biblia nunca usa esa frase. De manera que si nunca usa esa frase, es herejía sobrepasarnos cuando nosotros empezamos a utilizar esa clase basado en un invento total. Empezamos a desarrollar una nueva doctrina. Entonces es muy peligrosa. De hecho, esa línea es así como de nueva era. Ven la cabaña en donde de pronto Dios lo presentan como una mujer. O sea, es una línea de nueva era. No nace en la iglesia, nace fuera de la iglesia. Tiene origen hindú, con las diosas que había de la vida y de la naturaleza y de muchas cosas más. Entonces es muy peligroso porque termina llevando al creyente hacia doctrinas hindús fuera del evangelio. Si hubiera una enseñanza al respecto, la Biblia lo mencionaría. Cuando pongo en mi celular, porque aquí traigo la Biblia, la Biblia lo mencionaría, y además de eso habría un escritor, uno, a lo largo de la historia de la iglesia que lo mencionara. Nadie lo menciona. Nadie. Un escritor que me gusta mucho leer es Orígenes, que escribió mucho al respecto de este tipo de enseñanzas que tenía la iglesia al principio. La Didache, que era el libro que hicieron los discípulos del apóstol Juan. No dice nada de eso. Entonces, ¿qué son? Los apóstoles jamás usaron esa frase. Así que es una herejía completa, total. ¿Qué más? Hay una... Bueno, en donde está hablando acerca precisamente de la cita que dice, porque le veremos tal como él es. Entonces vi un escrito y mencionaba esta persona sobre que vamos a ver a Jesús como lo menciona en Apocalipsis, en Apocalipsis 1 del 13 al 16, en donde está hablando que vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No, realmente se equivoca el que lo piensa de esa manera, porque Apocalipsis es una alegoría, o sea, es una alegoría con formas humanas. Ajá, pero está pensando que de esa manera se va a ver. Sí, no, es todo Apocalipsis. Sería entonces lo mismo decir sobre las bestias y sobre los candeleros, que las iglesias son candeleros físicos. O sea, no, son alegorías. Entonces, cuando presentan a Cristo como el Hijo del Hombre de esa forma, son alegorías respecto de enseñanzas de rey, de señor, de Dios. Entonces, son alegorías que no... Él puede tomar forma humana, pero va mucho más allá. Mucho más allá. Exacto. Muy bien, hasta aquí lo dejamos porque no trata una clase de profecía. Que Dios le bendiga. Sí. Gracias por su sintonía. Pásala bien en Cristo Jesús.